La verdad es que antes de voleibol, pues mi carrera o mi deporte era el baloncesto. Pues de momento en esta generación yo soy la más alta. Siempre fui la que más calcé, la de las manos más grandes, la más alta. Empecé jugando en Chipre, después me fui para España, después fui a Grecia, Rumanía, Indonesia, Alemania y un día no me puedo parar. O sea, terminé mi entrenamiento con mucho dolor, mucha inflamación y no podía ni siquiera pararme del suelo. Entonces ya tenía desgaste grado 3, 4 y en ambas rodillas. Lo único que me refugió fue acercarme más a Dios. Estaba mi familia, pero no era suficiente, porque el vacío que yo sentía, la depresión, eran más que lo que yo podía soportar. Entonces como que ya venía con varias pérdidas económicas, físicas, mentales, de todo. Venía con las uñas jalando. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vidas que Inspiran, porque todos tenemos una historia que contar, llenas de tristezas, llenas de dolores, de alegrías, pero también de enseñanzas y de seguir adelante. Imagínate que tienes una vida deportiva definida. Ya tienes en tu mente algo claro para tu vida. Eres una deportista profesional, una deportista de élite, y llega un momento en tu vida donde lo pierdes todo y te toca iniciar desde ceros. Pues esta es la historia de nuestra invitada del día de hoy y ella es Cindy Ramírez. Cindy, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muy contenta de contarles un poco de mi historia. Espero que sea de inspiración para muchas personas, de fuerza para que podamos seguir adelante como lo hacemos día a día. Sé que todos tenemos una historia que contar muy bonita y a veces no tan fácil. Así que, bueno, aquí estoy. Aquí estamos. Bueno, Cindy, para todos los oyentes que nos ven, para todos nuestros seguidores, empecemos a contar quién es Cindy Ramírez, de dónde viene, cuántos años tiene. Bueno, yo soy de Cali, tengo 36 años actualmente, soy madre cabeza de hogar. Como ya se comentaba Miguel, fui jugadora profesional de voleibol, la cual practiqué por más de 20, 25 años. Tuve la oportunidad de ser selección Valle y selección Colombia y adicional a eso, pues jugar fuera del país representando otros clubes por más de 10 años. Mi carrera deportiva inició desde muy pequeña gracias al apoyo de mis padres que siempre estuvieron presentes para mí. Desde los 5 años ya empecé a hacer actividad física, hacía atletismo, natación, clavado. Inicié también con baloncesto y pues mi último y mi más apasionado deporte que fue el voleibol. A los 10 años inicié digamos que mi vida deportiva oficial en la Liga del Valle, en Cali. Venía de una pequeña frustración deportiva por medio de, bueno, la verdad es que antes de voleibol, pues mi carrera o mi deporte era el baloncesto. No lo practiqué por mucho tiempo, fue alrededor de un año en donde empecé con la liga también de baloncesto y estuve en un torneo internacional en el que participé con la selección infantil. La verdad es un deporte muy bonito, pero pues para mí había demasiado contacto y por mi estatura pues casi siempre somos los que más llevamos, por no decirlo de una manera. Como vea, pues yo mido 1,96 y pues siempre se ha destacado mi altura y pues en un deporte de contacto digamos que nosotras tendemos a ser más evidentes. El contacto y bueno, algunas cosas que también estaban como en el entorno que no me sentía cómoda y pues no sé, como ahí buscando consuelo fui a dar a la Liga del Valle. A la Liga del Valle. Bueno, tú ahorita hablabas del tema de tu altura, 1,96 y por supuesto es una de las características también de Cindy, que es una mujer muy alta, pero aparte de que es una mujer alta, o sea, así también es su carisma, así son las ganas de vivir, así contagia a las personas que la rodean. ¿En tu casa hay alguien más alto o tú eres la más alta? 1,96, eso es altísimo. Pues de momento en esta generación yo soy la más alta. Pero pues digamos que toda mi familia es altísima. Mi papá, mi mamá miden 1,80, 1,85. Tengo tíos y tías de 1,90 y pico, tal cual como yo.
Mis abuelos por parte de mamá, 1,80, 1,85. Por parte de papá, mi abuela me dio 1,92, mi abuelo me dio 1,78. Y pues de ahí para allá, primos, tíos, todo el mundo Ah, no, es una está en el familia de promedio. grandes. Sí, hay un promedio que es bastante alto, entonces sí o sí, pues la generación va avanzando y también la estatura se conserva. Aunque vamos a ver qué pasa, pues ahorita que soy mamita, mi hija no es tan alta, pero bueno, todavía tengo esperanza de que, De que sea alta. Cindy, ¿cómo influyó el tema de la altura en tu infancia? ¿Cómo fue la infancia de Cindy? bueno, pues la verdad llamativa, por no decirlo de otra manera. Nunca logré pasar desapercibida. Este es el tiempo y no pasa. Siempre me destaqué por ser la niña más alta del salón, del colegio, de la liga, pero en mi categoría, claro. Porque igual si nos ponemos a hablar del promedio en el valle, en la parte del deporte por baloncesto y voleibol, pues habemos muchos deportistas altísimos, pero entre las mujeres sí me destacaba por mi altura. Eh, Cuando estaba en el colegio, pues todo el tiempo, digamos que mis faldas, mis uniformes siempre eran el más grande, el más alto, no tenía la oportunidad como de intercambiar, o decir, ay, no, me voy a quedar en casa de alguien y que alguien me preste algo porque no había manera. Siempre fui la que más calcé, la de las manos más grandes, la más alta. Para esa época no era cuerpada, era muy, muy, muy delgada. Entonces también se prestaba para que me hicieran mucho bullying. En el colegio, en la liga también me hicieron demasiado bullying, pero bueno, fue algo con lo que sobrellevé, también gracias a mi mami que siempre estuvo ahí como haciendo fuerza, como dándome buenos consejos en los momentos en donde más necesité. Como les digo, pues igual en la Liga del Valle había mucha gente alta, pero cuando tú sales de tu entorno, digamos, de esa familiaridad, pues obviamente la gente es un poquito ofensiva, a veces sus comentarios son un poco fuertes, pero bueno, traté como de sobrellevarlos, de neutralizarlos. Mi mamá siempre me decía que uno tenía que salir adelante y pues yo siempre hacía bromas hasta de mí misma y eso de cierta manera me daba confianza para poder como que sobrellevar situaciones que todos los días que todos los días me enfrentaba en el colegio, en la calle. Por momentos no puedo negar que en mi apariencia trataba como de disimularlo. Hace muchos años siempre utilizaba trenzas o si tenía mi cabello como que me tapaba las orejas, nos ponía mucho muy cara, porque tenía algunos, pues, inseguridades, que mis orejitas muy pequeñas, que mis facciones eran muy pequeñas para mi cuerpo. Además, yo calzo bastante, la talla de mis zapatos son bastante grandes, entonces ¿Cuánto siempre calza? fue, ¿Cuánto calza Cindy? yo calzo 45, Y 46. es, Dios mío. De princesa, ¿no? Sí, de princesa. De aquí lo que es un 45 de princesa. Oh, pues. Y la verdad calzaba antes menos, pero pues yo no sé a qué se debe, pero después de que tuve a mi bebé, mi pie creció. ¿En serio? Crecieron ¿Cuántos 2 centímetros centímetros. más? 2. 2 centímetros más después de ser mamá. 2. Y también la altura. ¿En serio? No sé a qué se debe científicamente, no he estudiado. La verdad hay que ponerse en la tarea, pero sí. Se dice que las mujeres después de que llegamos a nuestro ciclo y empezamos bueno, pasamos a señorita y nuestra periodo de menstruación y todos nos detenemos en crecimiento, pero pues eso no pasó conmigo. Siguió aumentando. Yo crecí hasta los 22 y ya ahorita, por no decir de adulta, también me regalaron 1 centímetro más. Cindy, ¿cuál fue ese momento más difícil de tu infancia? Dependiendo o hablando en el tema de tu estatura, porque ahorita hablabas en el tema del bullying, de que llegaste a un momento en que te empezaste a autosabotearte para no sentirte mal, de que tu mamá también te ayudó a salir, digamos, de esa frustración, de esa pregunta de yo por qué no soy normal, entre comillas. ¿Cuál fue ese momento más difícil en tu niñez? Bueno, de pronto en el momento de que uno va pasando como esa etapa adolescente en donde tú empiezas a socializar y cambia tu entorno, ¿no? Ya uno mira a los niños, ya uno está como en otra faceta. Yo pues era como más vale como tímida, como igual con las personas para llegar, aunque no lo crean, ahora soy una persona muy sociable, pero antes no era tan sociable. Entonces
debido a las inseguridades de pronto de que yo me sentía pues no tan bonita, no tan agraciada. Siempre me destaqué por la estatura y digamos que pues de la parte de belleza, yo siempre como que, ay, no, es que si me coloco algo, la ropa, es que no me coloco los zapatos que me gustan, sino que los que me toca. Quisiera ponerme una falda bonita, algo bonito, y a veces pues no me quedaba para la talla que yo era. Entonces todas esas cosas a veces uno como que, ay, se limitaba hasta para socializar y para salir. Pero pues como te digo, mi mamá siempre decía, mija, no le ponga cuidado a eso, usted implemente su nueva moda. Si el pantalón le queda picapollo, pues como nosotros lo decíamos, que me quedaba corto, pues dóbleselo y ponga en tendencia el pantalón mocho. Si sus piernas se notan más de lo normal por lo que usted es alta, no tiene por qué esconderlas, son atléticas, son bonitas, tienes tus dedos completos, tienes tus pies completos, te puedes desarrollar en tu deporte y lo haces excelente. Entonces mi mamá siempre trató como de enfocar, digamos, esas inseguridades a las cosas buenas, a los beneficios que de pronto yo tengo que otras personas no tenían y que por eso de pronto generaban como el bullying, ¿no? Eso va más allá de lo que uno tenga, es la inseguridad y pues muchos prejuicios y muchas cosas que uno de pronto esconde y las quiere reflejar pues haciendo sentir mal a otro. Entonces digamos que de esa manera yo empecé como a transformar lo que yo veía que era malo o que no encajaba en el resto a proyectarlo por lo menos hacia el lado deportivo, que era lo que más me apasionaba en ese momento. Y yo decía, bueno, sí, no tengo la estatura que tienen todas las niñas, no me puedo colocar la ropa que tienen todas las niñas o los zapatos, pero soy completa. Empecé a jugar voleibol, empecé a viajar, a conocer otras culturas, otros idiomas, otras personas. En algunos países, digamos que mi estatura estaba dentro del promedio, entonces como que se va aplacando toda esa parte de inseguridades y entonces empezamos a destacarlo más como una virtud, como un beneficio que me dio Dios y que hasta el día de hoy sigo aprovechando y disfrutando. Ya empiezas a ver el tema del defecto como una virtud, como que soy diferente al resto del mundo, que pues todo el mundo es diferente, pero digamos ya en tu entorno, algo que te acomplejaba al principio, lo empezaste a aprovechar para tu beneficio. Y entre ellos llega el deporte, porque el deporte empieza como a cobijarte y a tú decir, aquí es donde pertenezco, aquí es donde me siento bien, porque empieza a ver personas de tu estatura. ¿Cómo empiezas a entrar al mundo del deporte? Bueno, pues como les digo, igual en mi familia siempre hubo deportistas. El deporte también fue parte del ciclo de generacional nuestro, por la altura y pues por todo lo que ello acarrea. Entonces, desde muy pequeña, digamos que ellos nos enfocaban más como a esa parte del deporte. La verdad, hubo una ocasión cuando tenía como 12 años, 12, en donde me contactaron de una agencia de modelos y me dieron una beca para que participara, inclusive la propuesta de ser señorita Valle. Y pues para mis papás era algo no tan agraciado. Ellos no estaban tan a favor de los concursos de belleza, por lo que todo, casi siempre había como un tabú, como un trasfondo que no es muy bonito, en donde se enfocaba más como al lado de que se podía ir por mal camino, de que de pronto no estaba muy expuesto a personas que no son tan buenas, a que psicológicamente siempre te están juzgando, siempre te están como que, ay, no, eres muy alta, tienes que adelgazar, estás gorda, estás... Entonces mis papás siempre trataron como de protegerme de esa zona Sí. y lo intenté. Una pequeña parte lo intenté, pues porque digamos que todas las mujeres tenemos en sí como esas ganas y participar en un certamen de Sí. belleza o en Y algo que que sea. Colombia es un país de mucho modelaje, desfile, concursos de belleza. Entonces digamos que mis papás me dieron una pequeña oportunidad y estuve en algunas clases y todo, pero la verdad no era tan sencillo. Por el mismo hecho de que yo era una mujer que se salía del estereotipo y del perfil de las mujeres colombianas en cuanto a la estatura, en cuanto a mi figura, pues yo era un poco más atlética. No, pero es que esta modelo no me serviría para esta pasarela porque la ropa es mucho más estilizada, porque la ropa le quedaría pequeña, los diseños ya están realizados y no tengo la talla para ella, bla, 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 empezaron cantidad de comentarios. Oye, ¿y no has pensado en hacerte un diseño? Oye, ¿y no has pensado en hacerte los senos?
y pues yo era una niña y tantas cosas generan mucha presión. Y pues mis papás lo menos que querían era eso y de una me dijeron no hay la posibilidad. Ese no es tu mundo. Ese no es tu mundo, no quiero que te envuelvas en una situación en donde de pronto vas a salir dañada. Y pues ellos siempre me cuidaron, yo soy hija única también, entonces de cierta manera ellos siempre miraron a fin de cuidar mi bienestar. Sí. Entonces, no, por ahí no es. Y pues la verdad yo también, de esa manera como que yo dije, uy, no, Esto no es lo mío. no es lo mío. No me sentí tan cómoda, entonces seguí enfocada con mi estudio y con el deporte. El tema deportivo. Ahorita hablabas que iniciaste con el tema del básquet, pero como que no fue lo tuyo. Igual eras una niña muy hiperactiva, no te quedabas quieta, buscabas la manera siempre de estar quemando la energía. Por eso también entraste al tema deportivo, aparte de que tu familia también te apoyó. Entraste al básquet, pero no fue lo tuyo, no te sentiste como en tu zona. Conociste el voleibol y ahí te enamoraste. ¿A qué edad empezaste el voleibol? Bueno, a los 10 años. A los 10 años inicié con el vóley. Pues la historia realmente, digamos, de una historia triste, ¿quién iba a pensar que iba a transformarse a una oportunidad de vida, a, a tantas cosas, a viajes, a expectativas, a sueños cumplidos? Salí del torneo del que yo te estaba comentando, con Selección Colombia Infantil de baloncesto, y estaba un poco frustrada. No fueron los resultados esperados en el torneo, estaba un poco lastimada y pues habían otras cositas internas que tampoco como que me... Y pues ese día yo terminé mi competencia, mis papás no estaban en ese momento porque pues estábamos en concentración. Y salí de ese entorno y me encontraba en la Liga del Valle, en la liga, pues en las canchas, digamos, en ese entorno. Y yo me puse a llorar, pues me sentía mal y no quería que nadie me viera, entonces me salí de donde estaba. Y justamente cuando yo estaba por allí como refundida, pasó una entrenadora, pues que también le agradezco mucho, se llama Yanira Regifo. Actualmente sigue siendo entrenadora de voleibol de la Liga del Valle. Ok. En ese tiempo ella se encargaba de las infantiles o toda la fase de iniciación y formación. Es una persona fuerte, es muy fuerte, es muy Exigente. alegre, es imperativa, pero con ella había que andar así. De cierta manera uno en ese momento uno como que, ay, pero ¿por qué es tan dura? Sí. Pero ya con el paso del tiempo uno entiende por qué de cierta manera ella en su forma de ser era así. Tengo mucho que agradecerle, pues ella me vio que yo estaba ahí con mi uniforme de baloncesto, pasó y me dijo, oye, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? Y yo no, me siento frustrada, no sé si el baloncesto es lo mío, no sé qué. Y me dice ella, y si yo te invito a que entrenes un día a voleibol, ¿te gustaría? ¿Conoces del vóley? Y le dije yo, pues él lo he visto, pero no. No lo No he he tenido la jugado. oportunidad de jugarlo. Y pues no, la verdad no podría decirte. Y me dice, pues yo te doy la oportunidad de que vayas, te presentes, dime qué día quisieras ir y yo te acompaño, yo estoy allí contigo, te presento al presidente, con la altura que tienes y con todo lo que tienes para brindar. Yo sé que te va a gustar, es un gran deporte. Entonces yo me quedé con la duda, todo, ella tomó mis datos y yo decía, ¿será que paro de hacer deporte? ¿Será que, bueno, ahí como en mi conclusión y llegué a la casa y le comenté a mis papás. Y entonces me decían, ay, ya no es baloncesto, entonces ahora voleibol, pero ¿y en dónde? No sé qué, porque ellos me acompañaban absolutamente a todo. Y pues un día yo dije, pues no tengo nada que perder, yo me voy a probar voleibol a ver qué pasa. Y me fui con mis padres y el día que llegué, pues yo le comenté a la profesora, entonces ella me recibió en la entrada de la liga y pues fue muy bonito porque desde el primer momento que yo entré a la liga, pues vi y toda la gente altísima, todo el mundo súper sociable, pues había una energía súper chévere, todo el mundo Sí. estaba riéndose, pasándola bien y estaba el presidente de la liga. Entonces la entrenadora salió a recibirme y llamó al presidente y cuando el presidente me vio, me dijo, ¿de dónde sacaste este diamante? Entonces, pues a mí me generó risa, mis papás también Sí. estaban ahí conmigo y él dijo, ¿y cuántos años? Bueno, pues desperté su interés y ese día estaban como entregando unas camisetas y eso para los jugadores que iban a participar en un torneo y él me hizo entrar a su oficina y me dice, oye, te regalo una camiseta de la liga, bienvenida a la liga. De una. Entonces de una, por ahí ya empezó como, wow. Yo recibí mi camiseta y entonces entré a la liga y cuando entré a la liga la primera como expectativa era que estaban jugando las ligas mayores
estaban los hombres y las mujeres y no, pues esa gente se daba durísimo, todo el mundo gritando, saltando, la emoción, estaban jugando. Entonces, yo me sentí como con esa adrenalina y yo dije, no, ese es el deporte que yo quiero. Definitivamente, la otra semana empiezo aquí. Y, no, yo dije, al día siguiente empiezo acá. Entonces ella me dijo que ya no podían recibirme al día siguiente porque iban para un torneo y yo como que, Pero bueno, en la siguiente semana allá estaba. Y empecé y claro, yo vi a todo el mundo jugando, yo vi a los mayores, yo decía, no, esto es lo mío, qué bacano, qué esto. Pero entonces ahí ya llega la realidad, ¿no? Sí. Pues yo era una categoría muchísimo más pequeña en edad y pues también inferior porque no sabía nada de voleibol. Y cuando llego, pues llego a formación. ¿Te sentiste ahí de como frustrada? Como cuando tú tienes muchas expectativas de un momento a otro, porque yo ya Aquí. quería atacar, hacer lo mismo que estaban haciendo todos y obviamente los procesos no se podían saltar y menos con nuestra entrenadora que sí, siempre trató como que de la parte formativa viene todo el proceso. Sí. Entonces siempre hacía mucho énfasis en la parte técnica y pues para ser consciente y real en cualquier deporte cuando tú estás empezando a veces se torna un poco aburrido por la repetición, porque tienes que adaptarte a la preparación física. Es duro. Entonces fue como esa realidad, pero no, siempre estuve rodeada de buenas personas, también personas que me enseñaron mucho, por no decirle de otra manera. Sí. Y no, ahí empezó esa pasión por el voleibol. Por el voleibol. Mira lo bonito que es la vida o las diosidencias de la vida, porque todo empezó desde una parte donde tú decías no están saliendo bien las cosas en el básquetbol o en el baloncesto. Y esa persona simplemente te ve y como que aquí hay algo o qué está pasando con esta niña. Te hacen la invitación, te pregunta qué está pasando, te hacen la invitación, llegas y dicen esto es un diamante en bruto y ahí empieza esa carrera de Cindy en el voleibol porque fuiste Liga del Valle del Cauca, fuiste jugadora profesional y Selección Colombia, o sea, representando a nuestro país a nivel mundial y gracias a esto conociste muchos países, o sea, hiciste una carrera muy bonita, empezaste el tema de la gloria deportiva como muchos lo conocen. ¿Cómo empieza esa construcción de la Liga del Valle, jugadora profesional y después Selección Colombia? Bueno, la verdad fue acelerada. Tengo que reconocer que fue acelerada. Digamos que debido a pues, la proyección que vieron desde el primer momento conmigo, todo fue un poco más rápido. Generalmente, digamos que para uno entrar a hacer Selección Valle, ser, digamos, el élite, el equipo que va a ir a jugar, el Valle siempre se destacó por dar oportunidad. Ellos siempre estaban formando escuela y había un equipo, digamos, infantil que ya estaba de base, pero atrás seguían trabajando y ellos siempre trataron de sacar, siempre en torneos, grupo A y grupo B. Y siempre es como dándole la oportunidad a todo el mundo que estuviera, pues, como metido, mentalizado a que puede avanzar, a que puede proyectarse. Y eso es algo muy bueno para los deportistas porque, como te digo, pues igual es un deporte en equipo, pero todo el mundo está peleando su puesto y todo el mundo quiere estar y todo el mundo quiere jugar y quiere mostrarse. Entonces, digamos que desde el infantil ya se sentía la competencia. Y cuando yo llegué, bonito y a la vez no tan bonito el hecho de que me hayan recibido como con tanta expectativa y tanta alegría y proyectado como un diamante o una persona que podía llegar a grandes ligas. En el entorno de las chicas no genera tanta comodidad. Sí. Igual hay muchas chicas que venían trabajando muy fuerte, tal vez no tenían las condiciones mías, pero yo muy rápido cogí como este deporte. Entonces yo a los 4 o 5 meses ya me estaba jugando mi primer torneo infantil. Oh, madre, rápido. Sí. Igual obviamente estaba todavía muy, muy en bases, muy en pininos, pero pues mi estatura y más que yo tenía como esa disposición, tenía demasiada energía y me gustaba, entonces yo cuando me apasiono por algo tiendo a ser muy, muy, muy disciplinada, muy enfocada, yo quiero hacerlo bien, muy perfeccionista. Entonces eso de cierta manera pues está obvio, te abre puertas, Sí, claro. pero también generan envidias y como roces, entonces con las chicas no todas estaban cómodas porque iba a sacar a alguien que ya estaba formándose, entonces empieza el bullying, empiezan a hacerte maldades, tropiezos aquí, cosas que a veces uno como que, ¿será que sí? ¿Será que sí voy a aguantar? Es la presión, la responsabilidad y como les digo, mi mamá y papá siempre me acompañaban en todo y mi mamá siempre era la que estaba ahí. Dale que tú puedes. Si está pasando esa dificultad es porque viene algo bueno.
Si la gente te presiona es porque tienes potencial. Si la profesora es cansona contigo es porque está interesada en ti o si no, no le interesa. Entonces todas esas cosas como que empezaban a hacer peso en mi mente y sí, y seguía. Y Y como a mí seguía. me gustaba, Sí. pues yo en ese momento no era tan sociable como también te decía, entonces estaba más enfocada a estudio y el voleibol. Al año ya era selección Colombia infantil. Un año. O sea, un Al año. año. Mira lo que es la determinación y lo que tú dices, el tema de la disciplina. O sea, te enfocaste y querías lo tuyo con ese hambre de querer ser alguien en el tema deportivo, que ya digamos te habían sembrado como esa semilla de puede ser alguien grande, es un diamante en bruto y yo creo que desde ahí despertaron esa vaina de decir yo estoy para grandes cosas y en un año lograr selección Colombia infantil es un logro muy importante. Ni yo me lo creía. En esa parte de cuando en ese año, ¿qué fue lo más difícil enfrentar, Cindy? Porque tú decías ahorita empezaron dificultades, las envidias. ¿Qué anécdotas tienes de esa parte difícil? Wow, pues la convivencia, porque igual nosotros en el Valle siempre teníamos concentraciones y nos llevaban a otras ciudades por un mes, por 15 días, inclusive en la liga, cuando nosotros salíamos a vacaciones, todos los niños salían a pasear y a eso, y nosotras entrábamos a la villa. En ese momento había villa deportiva en el Valle. Sí. Y ahí nos concentraban y si eran, digamos, 2 semanas de vacaciones, eran 2 semanas en donde entrenábamos 2 y 3 veces a la semana. Perdón, al día. Y teníamos un día libre para ir a ver a nuestra familia, aún estando en la misma ciudad. Entonces era complicado porque digamos que no hay esa oportunidad para interactuar, para compartir con tu familia. Yo no tenía casi amistades en el colegio. Si habían actividades del colegio, siempre estaba por fuera porque el deporte Entrenando. sí. Cuando uno se enfoca a ser un deportista de élite, hay bastantes sacrificios, esfuerzos. O sea, detrás de las glorias hay muchos días sin dormir, hay muchas lesiones. Uno con dolores en el cuerpo que a veces no le provoca ni pararse de la cama, que para ir a entrenar oficial tenías que calentar y es como que hasta el dedo. Que terminaba una concentración y a todas nos iban y nos chuzaban con complejo B, diclofenalco, nos metían en hielo, que no es tan chévere, Sí, pero claro. pues al final traía beneficios. Pero pues eso venía de muchos meses de preparación, de días en los que tú decías, ay, qué chévere sería ir, por lo menos yo cuando me gradué, yo no fui yo no fui a mi Graduación. fiesta de graduación ni tampoco estuve en la excursión porque estaba en torneo, cuando hacían grupos, que la chiquiteca, que la cosa, todas esas cosas me las perdí porque siempre estaba metida en una concentración, en un torneo. Entonces, esa parte es como que te excluyes y se vuelve el deporte y tus compañeros deportistas, tu familia. Hasta tu propia familia queda excluida y no es fácil. En la parte educativa tú tienes que rendir. Hay muchos profesores que no entienden esa parte deportiva y igual te siguen exigiendo como si fueras un estudiante que todos los días Común y tiene corriente. común y corriente. Entonces era duro llevarte tus cuadernos, tú cansada, sentarte a leer, a organizar, porque pues igual la condición de mis padres era que yo no podía dejar a un lado la educación y exigían académicamente que yo estuviera bien. Aparte que me gustaba, pues ellos siempre estuvieron con muy altos, mi papá es profesor, entonces yo creo que los que tienen papás profesores entienden. Entonces, digamos que eso fue como una etapa difícil porque tú Sí. empiezas a sacrificar y poner como en proyección realmente yo qué quiero con mi vida desde muy pequeña, porque era infantil, imagínate uno con 10 11 años y que ya no te puedes comer todos los días los dulces que antes te comías, que tienes que descansar temprano, que el único espacio que tienes es para ponerte a estudiar o para saludar a tu familia porque pues el resto te la pasas jugando, que ya tienes lesiones, ya sabes que es que se te tuerza un tobillo, que es que se te lastima un dedo y aún así tú tienes que seguir entrenando y jugando. Entonces es totalmente a la vida cotidiana, al día a día de una niña de 11 años, de 10 años. Sí, Y claro. más yo que, como te digo, mi proceso fue mucho más acelerado. Yo a los 2 años de estar en liga, que aún seguía siendo infantil, ya estaba participando en torneos menores, juveniles, mayores. No era titular, pero estaba en el torneo. Y ganarme ese puesto y estar allí, así como para mí era un gran premio y pues como que a mi esfuerzo, para otros era un castigo porque no podían estar en Sí, esa claro. selección y porque las compañeras estaban incómodas. Entonces en los torneos
que la maldad, que cambian la alarma, entonces te levantas tarde y nadie te despierta, que te perdían los uniformes, que te dejaban encerrada, o sea, que estabas compitiendo y pues como que se compaginaban tus compañeras, digamos que rivales de competencia. Entonces, digamos que la levantadora es amiga de la jugadora que no fue. Entonces ya no te pasan balones a ti, ya todo eso se ve. Intentan opacarte. E intentar opacarte y tú saber sobrellevarlo, porque no, era durante toda la carrera. Claro, y en los 11 años, 12 años, y Que bueno, uno en es el tema chiquito, que deportivo, uno está como con toda esa energía y con ganas de hablar y con ganas de hacer muchas cosas y entonces como que había ahí como ese freno. sí. Yo creo que esas fueron etapas de aprendizaje, siempre como que me reflejaba y me refugiaba en mi mamá. Mi papá era el que me decía, torneo sí, tal cosa sí, después de que el colegio estuviera bien, pero mi papá era más callado, más Sí. discreto. En cambio, mi mamá sí, en su personalidad siempre es la habladora, la que aquí, allá, venga, le pongo. Cosas que mi mamá hacía muy bonitas era cada vez que yo iba a un torneo, ella siempre me metía dulcecitos y siempre me hacía notas, cartas, en donde me decía que estaba orgullosa de mí, que la tenía que dar toda, que yo era una excelente deportista, que era una excelente jugadora, que muy pronto iba a ver los frutos. Y acorde a como ella veía como mi estado de ánimo, entonces cuando yo llegaba a la concentración, llegaba al torneo, abría mi maleta porque ella me ayudaba a hacer la maleta. Claro, siempre había una nota, siempre había un dulce, siempre había como un detalle. Cuando llegaba a casa, ella siempre me recibía con la comida que más me gustaba. Y como no tenía tanto espacio para compartir, entonces esas cosas eran valiosas. Y eso era como ese soporte, como esas ganas. Mis abuelos eran felices, encantados de que yo hiciera parte de la selección y cada vez que me cargaba una medalla con Valle, con él se ponía la medalla y Así salía es. con todos los amigos a mostrarle, mire, mi nieta deportista se trajo una medalla, mire. Entonces son cosas muy bonitas, toda la familia como con esa alegría de que había alguien en la familia que se destacaba y pues, y que ellos hacían parte de ese proceso, de esa familia, todo. Entonces, eso era como esa motivación. Eso es bonito. Mira todo lo bonito que empieza y todo lo bonito que hay detrás de un sacrificio, de la disciplina, del esfuerzo, de esos momentos difíciles. Y empiezan esos momentos de gloria también, porque no solamente es colgarte una medalla, que tu familia esté contenta, sino que empiezas a escalar, empiezas a ganar con el deporte, empiezas a conocer otros países, otras culturas. Empecemos a hablar de esos momentos de gloria. No, pues sí, tras el esfuerzo también había recompensa. La verdad, con el Valle yo tuve la oportunidad entre mis 20 y pico años que estuve acompañando la Liga del Valle. Tuvimos alrededor de, yo creo que fueron por ahí unos 16, 17, si no son más triunfos, en donde tuvimos la oportunidad de ser campeonas invictas por años, llevando esa tradición que también es una responsabilidad grandísima porque cuando tú entras al campo no estás solamente tú, sino que representas a tu equipo, a la liga, a los años que viene trayendo como esa superioridad en cada torneo, aparte, es independiente de la categoría. Entonces ya es una presión, ya cuando tú empiezas a ser como una jugadora importante para el grupo, esa responsabilidad también se va sumando, pero no, la satisfacción de que ya era titular, de que me ganaba el puesto y que salía a un torneo campeona y de ahí salía para una selección, en donde en ese tiempo también se clasificaba, era como que los equipos más fuertes, casi siempre era Valle, Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Bolívar, pues en sus últimos años. Entonces era como que, pucha, tengo que darla toda en este torneo nacional porque ahorita en selección van a seleccionar las mejores jugadoras de cada equipo y allá seguía como ese regionalismo, como que si la levantadora nuestra tiene que meterle la ficha porque usted tiene que ser la titular para poder respaldar a todo el resto y cosas así. Entonces eso era muy chévere, muy bonito. Los torneos, pues, con el esfuerzo, digamos, de la liga y de la federación, nos llevaban. Algunas veces no eran como todo el mundo lo ve, que, ay, qué Sí. chévere, todo el tiempo estás viajando. Eran con mucho esfuerzo. A veces no había viáticos, a veces es con los papás ayudándonos Haga las a rifas. llevar el pesito, sí.
que por lo menos los zapatos, la rodillera, la implementación deportiva que no es económica y que era constante, son cosas que cuestan, a los transportes, la alimentación sana para tú estar bien y poder dar los resultados esperados. Eso es la otra parte también que viene con el deporte y que aporta la familia, el amigo, la pareja, si ya estás en una etapa profesional. Son cosas que de pronto la gente no ve y es difícil y no todo el tiempo tú viajas y no todo el tiempo tú paseas, sino que vas y estás concentrado, que yo también tuve esa oportunidad, viajé por muchísimos países. Era increíble cuando tú llegabas y pisabas un nuevo suelo y era como que wow, y todo eso es con el deporte, con el voleibol Y y que además adicional tenía llevando reconocimiento. la bandera de tu país. Uy, llegaron las de la selección Colombia. Sí, y en las revistas deportivas, Selección Colombia se destaca, deportista. La señorita de Ramírez, número 18, hizo mayor puntuación en tal torneo. Todas esas cosas empieza como a sumar todo eso y yo cada vez más motivada, igual siempre pegada a mis padres y al estudio que siempre me acompañó. Y no, nada como salir por lo menos en Telepacífico, tú Sí, conoces en ese tiempo. Canal Regional del Valle. Alcanzamos a salir en RCN, en Caracol, cuando nos destacábamos en torneos importantes, el Grand Prix, clasificatorios al Mundial, Juegos Bolivarianos. Wow, eso es una experiencia única. O sea, cargar esa camiseta, estar allí cuando suena tu himno, esa pasión, a veces tú lastimada que terminas un torneo y la diste toda y somos campeonas. Eso solamente el que lo vive, el que Que lo lo goza goza. y es algo increíble. ¿Qué países conociste, Cindy? Gracias al deporte. Bueno, digamos que de forma profesional, empecé jugando en Chipre, después me fui para España, después fui a Grecia, Rumanía, Indonesia, Alemania. Estuve en Perú jugando también ligas profesionales, en Hungría y de ahí, digamos que con Selección Colombia y las concentraciones y todo que hacíamos con el Valle, pues prácticamente yo creo que pisé todos los suelos. Oiga, bonito. Estuve, estuve en Brasil, en Ecuador, en Chile, en Perú, en Argentina, República Dominicana, Cuba, México, Estados Unidos con la selección, la verdad no tuvimos la oportunidad. Hubo un torneo al que no pudimos participar con recursos porque ya, y aparte la mayoría no teníamos visa, que eso es también una gestión que siempre han pedido. Entonces Estados Unidos fue un suelo que fue un poco más difícil de tocar con la parte deportiva. Pero sí, en Europa estuvimos en Grecia, España, en Rumanía, no, pues, chica, es que son demasiado. Son En demasiados. Australia estuvimos, pisamos suelo africano. Sí, las raíces, diga, Impresionante, las sí. raíces. Oiga, mira lo bonito del deporte y mira lo bonito de la gloria, del esfuerzo y toda la cuestión, todo lo que alcanzaste en tu tema deportivo con la selección Valle, con la liga, una jugadora de élite, con la selección Colombia. Pero en la vida no todo es color de rosa, dicen por ahí. No todo es color de rosa. Muchos se preguntarán, bueno, y Cindy, teniendo esa trayectoria, ¿por qué llegó al departamento del Huila? ¿Por qué se dedica hoy al modelaje, a la creación de contenidos y ya tenía una carrera deportiva consagrada, ya había tocado la gloria? Pues llegó un momento en la vida de Cindy donde toda esa gloria deportiva se derrumba, donde la selección Colombia la deja a un lado, la selección del Valle la deja a un lado, se olvidan de Cindy y es por el tema de una lesión. Pero hablemos o empecemos a tocar esos momentos difíciles que pasa un deportista, Cindy, y de tu caso. Pues sí, como les digo, detrás de cada gloria, de cada esfuerzo, cada sacrificio, hay que reconocer que en Colombia habemos demasiados deportistas talentosos con proyección, pero pues que el apoyo no ha sido siempre el mejor, ¿no? Por parte del gobierno, la parte administrativa, a pesar de que hemos traído tantos triunfos, tantas glorias, tanto reconocimiento a nivel mundial de nuestro país, opacando y tapando como esa parte que por muchos años se vio marca Colombia con el narcotráfico, porque en ese tiempo en el que yo estaba, en esa generación, todavía se vivía, en donde uno iba a jugar afuera del país y te decían, Colombia, Colombia, Pablo Escobar. Y nosotros éramos, Colombia, las deportistas, Colombia, la selección Colombia de voleibol, Colombia, la selección de patinaje, Colombia, la selección de fútbol.
en donde el deporte siempre fue primó y pues se destacó de una manera limpia y bonita, destacando en nuestro país. Pero pues los apoyos a casi todos nos han tocado con las uñas. O sea, eso es real y es conciencia y se han prometido muchos premios y muchas cosas que al finalizar o después de una lesión te das cuenta que son falacias, son mentiras, no se llevan a cabo, no se desarrolla. Y pues yo debido, digamos, a mi proceso de alto rendimiento por muchos años empecé a generar lesiones. Lesiones importantes que de pronto uno en ese momento con la pasión, con el amor por el deporte, aparte como fue profesional, pues era mi profesión, era mi fuente de ingresos, que mejoraba totalmente mi calidad de vida, pero adicional a eso, pues mi cuerpo estaba teniendo ¿qué te digo? Un, un desgaste que de pronto a simple vista no se ve, pero internamente yo estaba sufriendo lesiones, a mí me operaron del tobillo, yo tengo lesión condral en ambas rodillas, que ese fue, digamos que el motivo de mi retiro, ya que estaba jugando con la selección y empecé a tener inflamaciones, tendinitis, dolores, que golpes, contusiones que yo dejaba pasar, que de pronto yo hacía mis terapias, pero no eran suficientes. Y de pronto también los recursos y todo para ya poder tener una recuperación mucho mejor no se prestaban. Vino la lesión. Pues vinieron muchas lesiones, la verdad. Yo tengo lesiones del codo, del hombro, de los dedos, del tobillo, de las rodillas, pero las rodillas sí fue algo bastante fuerte, ¿Qué edad tenías en ese inesperado. momento? Eso fue para el 2015. Yo tenía como 20, 21 años Jovencita. y estaba mi carrera, digamos, en lo más, empezando a escalar lo más alto en proyección, en la parte económica, en sueños, visualizaciones, porque pues yo decía, yo quiero jugar en Corea, yo quiero jugar en Turquía, los países donde se ha destacado mucho el voleibol. Y bueno, llega esta lesión que fue progresiva. Empecé con tendinitis en ambas rodillas, después empecé con un desgaste de primer grado, segundo grado, pero yo seguía jugando, me infiltraba, hielito, terapia y vaya para torneo y vaya para concentración. Con el tiempo cada vez era más difícil empezar a entrar en calor, terminaba los partidos con mucho dolor, con mucha molestia, no me dejaban dormir, me tenían que hacer chuzar la cola con medicamentos para el dolor. Empecé a consumir algo que se llama diclofenaco, que también no es que sea muy bueno para el hígado y para muchas cosas, pero ya era tan fuerte el dolor que ya empecé con 50, 100, 120 miligramos diarios y todo pues como por seguir esa pasión, ese fuego sin hacer un stand-by, como una parada para mirar realmente mi cuerpo, lo que estaba diciendo. Bueno, pues yo seguí así hasta que un día estaba preparándome para los Juegos Nacionales en el 2015 con la selección Valle y adicional estábamos jugando el Grand Prix con Colombia de la categoría mayores. Pasamos la primera etapa, quedamos campeones, estuvimos en Australia, en México y Azerbaiyán. Y pues digamos que estábamos en la etapa más plena en donde por fin el deporte en Colombia estaba teniendo reconocimiento, nos estábamos rankeando, estábamos constantemente en el año viajando. Yo tenía también mi carrera profesional pues estable y un día no me puedo parar, o sea, terminé mi entrenamiento con mucho dolor, mucha inflamación y yo dije, bueno, un día más de estos, tal vez tengo que parar un día y no podía ni siquiera pararme del suelo. Ahí pues me ayudaron mis entrenadores, al otro día solicitaron cita, me hicieron resonancia y pues el desgaste que tenía ya había progresado. Del 2011 que empecé con un pequeño desgaste al 2015 fue demasiado rápido como el desgaste, esa lesión, ese sobreuso. Entonces ya tenía desgaste grado 3, 4 y en ambas rodillas. Igual el doctor fue muy optimista. Yo considero que el doctor Mario Orlando Figueroa, que fue el que me operó ambas rodillas con el doctor Andrés, que también fue una gran persona, pero con el que más, digamos, conecté fue con el doctor Orlando Figueroa. Es un gran doctor rehabilitador deportivo. Me dice, Negrita, vamos a recuperarte. Vas a operarte y tu cirugía es algo pequeño. Es simplemente una limpieza y en un mes estás lista. Yo dije, bueno, después de los Juegos Nacionales lo hago,
pero pues pasa que no podía ni caminar. Entonces el doctor me dijo, no, sí hay que hacerla ya. Entonces Es de se supone inmediato. que de inmediato. Y yo estaba dentro del grupo de deportistas élites y pues proyectadas ¿eso fue París? ¿Qué año? Sí, proyectada para la clasificación a los Juegos Olímpicos, que era el ciclo olímpico que estábamos haciendo, era deportista de ciclo olímpico. Entonces yo dije, bueno, los Juegos Nacionales, he jugado muchos Juegos Nacionales, ya llevaba como 4, 5 en ese tiempo. Entonces yo dije, pues sacrifico esos juegos, que es un mes, y ya para el otro año estoy full. A mí me operaron el 30 de diciembre, el 30 de octubre del 2015. Entré a cirugía, me operaron 2 doctores al tiempo, los 2 ortopedistas, porque se supone que era una lesión, algo rápido. Algo rápido, ¿no? Aquí En salimos 40 rápido. minutos estaba lista. Me pusieron la anestesia todo cuando el doctor empezó pues como a examinar porque estaba despierta, me hicieron raquidia. Cuando el doctor empieza a preocuparse y empieza a decirme, Cindycita, mira tus rodillas. Y entonces ahí ya viene la realidad porque en resonancia no se veía el daño que realmente tenía en mi rodilla. Cuando empezaba a mirar, cuando nos damos cuenta, pues mi desgaste no era grado 2 ni 3, mi desgaste era grado 4, o sea, casi una artrosis, tenía mi patela comida. Ahí tenía muchas cosas y el doctor me dijo, Cindy, tu cirugía va a ser más compleja. No va a ser solamente 30 minutos. Me toca traer material osteocíntico y yo no sé qué cosas. Yo ahí como que ya no empecé ni a entender la Reconstruir. situación. Sí, hacer una reconstrucción para ambas rodillas. Yo no sé si fue el susto o qué, pero yo ya después la anestesia solo me cogió una sola pierna, empecé a sentir en la otra. Tuve complicaciones, tuve una hemorragia durante la cirugía, casi me les voy. Pues yo creo que todo eso también fue debido al shock que me generó el saber que entré por algo pequeño y terminé pues con una lesión mucho más grave y lo que iba a ser un mes de recuperación se volvieron 5 años. Esa cirugía fue muy dura, demasiado dura. Fue la primera vez que de pronto mis papás me acompañaban en las cirugías porque anteriormente era en Bogotá, una fue en Indonesia. Estaba muy lejos de todo, entonces como que eras yo con el equipo soportando y mis papás en sus oraciones y mi familia desde afuera. Pero esa era la primera vez que ellos estaban porque fue en Cali, como apoyándome y que se haya complicado y que haya sido tan duro para ellos también no fue nada fácil. Ya cuando salí, que el doctor me estabilicé y me dice, Cindy, creo que tienes que Organizar tu vida. sí, porque la lesión que tienes no es algo fácil. Estás muy joven para un reemplazo de rodilla, aparte de tu estatura, tu peso, tu condición y digamos que el nivel en el que estás jugando ahora no son buenos prospectos para tu salud. Debes pensar en replantearlo, ya no va a ser un mes tu recuperación. El primer año tienes que estar con bajo impacto, no puedes caminar mucho, no esto porque eso me rompieron, fracturaron la tibia, la separaron del peroné, me pusieron tornillas, me pusieron clavos, me pusieron de todo. Los primeros 2 meses estuve en una cama tirada, o sea, de pasar de hacer de todo y ser la mujer más enérgica y más, digamos, más activa, a estar tirada en una cama, postrada con la expectativa de que todo se había acabado, que todos mis sueños, lo que había firmado, absolutamente todo se había quedado en esa cirugía, en esa lesión. Pues es algo muy duro. Digamos que todos los deportistas lo pasamos en algún momento y pues uno espera que uno sale de eso y continúa su proceso y pues no. Y yo siempre he sido una mujer muy optimista, muy... Entonces eso me derrumbó. Fue algo muy fuerte, aparte sin contar el dolor porque esa recuperación fue... O sea, ya he tenido muchas recuperaciones, pero esa en general fue tan complicada, tan dura, me puso tan a prueba. Yo nunca he pensado en quitarme la vida, algo así, jamás. Gracias a Dios, yo creo que por mi educación, por mi cercanía al Señor Jesús, no me permite pensar en algo como eso, pero, ay, Dios mío, que sí fue duro en pensar de que tenía que empezar de cero y yo decía, Dios mío, había dejado de estudiar, pues por proyectarme directamente con la parte profesional con el voleibol y pues era mi fuente de ingresos, estaba tan joven, todos los sueños, todo. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora? Y aparte ahí tiran la cama que es horrible, esa sensación de que tienen que ayuda para todo, que mamá venga, ayúdeme para ir al baño, para que me bañen, para que me organicen. Pues es algo que yo no le deseo a nadie y que es
es muy duro. Es, es, es una sensación que te marca de por vida. Hay muchas personas que se quedan ahí, prostradas en una cama. Yo entré en depresión, igualmente ya jugaba profesional y pues muchos de mis ahorros y mis ingresos se fueron en la recuperación de esta lesión porque cuando digamos que la liga y la selección se dieron cuenta de que mi lesión era tan grave, entonces ya tú dejas de ser parte del ciclo olímpico. Inmediatamente el día siguiente ya no hacía parte de la lista de los Juegos Nacionales y por ende el apoyo con el que yo venía brindando seguridad social, un auxilio económico, toda la parte de rehabilitación con el CRD en Bogotá, el Centro de Alto Rendimiento. Entonces te quedas como tan en el limbo, tan abandonada y tantos años, porque ahí ya eran más de 15 años que yo ya llevaba trabajando con selección, con todo, dando tantos beneficios y estás en el aire. Tienes tu familia, las personas que te quedaron, porque ahí es donde también te das cuenta quién es tu amigo y quién no, con quién puedes contar. Realmente fueron etapas muy duras. Ahí solo conté con mis seres cercanos, mi familia, muy pocas amistades, contaditos, y yo creo que ni en una mano, ni una mano es suficiente. Fue las personas que estuvieron apoyándome, que recibí una llamada que me decían cómo va tu recuperación, cómo estás. Entonces, aparte que estaban en un momento en donde Colombia estaba en el furor del voleibol, que tú prendías el televisor y había voleibol. Y son tus compañeras de juego. Y es ese reflejo en que, Dios mío, yo podía estar ahí. No quería saber nada de voleibol, lloraba todos los días. Esa recuperación fue supremamente duro, sin contar en la parte económica. Mis papás también estaban bastante afectados. Pues ellos no me juzgaban porque ellos siempre me apoyaron, pero pues es duro porque yo dejé a un lado también, digamos que mi carrera, pues mi parte académica por apostarle al deporte. Y pues llega la época y el momento en donde muchos deportistas han pasado y que uno no lo siente hasta que lo vive. Y bueno, pues tras depresión y de todo, yo dije, no tengo sino o me echo a morir o renazco y vuelvo a empezar. Para ese tiempo también tenía una relación con alguien de aquí del Huila, otro deportista que al igual que yo también pasó muchos momentos y episodios difíciles. Y pues en ese momento él también fue como un soporte, un apoyo. Él me decía que si pues yo no sentía, no tenía un sentido estar ahí en el valle, pues que me viniera para el Huila. Que él hablaba con la gente del INDER, con todo lo que tiene que ver con la parte deportiva para yo continuar con mi rehabilitación y pues y de por sí también empezar una nueva vida, ya con una pareja desde otra Perspectiva. perspectiva de la Y vida. porque ella, digamos, empieza de cero. Como tú lo dices, fueron 15 años dedicada al deporte, en la cual vivías y respirabas era por el deporte. No tuviste como tal una carrera universitaria de no voy a estudiar derecho, voy a estudiar medicina, no, o sea, dedicada al tema deportivo. Y después de 15 años, en un día, faltó, se viene a pique. Cuando estabas en ese tema de recuperación, Cindy, eh, ¿a qué tiempo volviste a caminar? ¿Cómo fue ese proceso de recuperación? ¿Y qué pensabas cuando estabas en ese proceso de recuperación después de tener tantos años de gloria? Bueno, una parte que de pronto a mí se me olvidaba, pues como mis papás, para mis papás siempre fue muy importante la parte académica. Yo terminé de mi colegio y pues yo empecé a estudiar con la Escuela del Deporte Fisioterapia, no se me olvidaba. Antes de jugar profesional, a mis 16 años, yo salí a los 15 años, 15, 14 años de estudiar y yo inmediatamente entré a la universidad. Gracias a Dios, pues tuve un buen puntaje, entonces entré con beca a estudiar fisioterapia, que en ese tiempo era lo que me apasionaba y me encantaba. Nomás pude estudiar un semestre, pues por lo mismo de la parte deportiva, empecé a jugar profesional, es una carrera que es explícitamente presencial. Entonces ahí fue que ya como que yo empecé a poner prioridades en balanza. Buscaba por el SENA cursos virtuales, cositas en las que yo podía seguir capacitándome mientras yo seguía mi carrera deportiva. Pero pues era muy difícil porque el solo hecho de que un día estabas en, no sé, un día estabas en España o pues estabas en Sudamérica y de un momento a otro ya estabas en Europa y tenías que presentar exámenes y tenías que estudiar y no había esa facilidad. Entonces ya tú empiezas a decir, bueno, realmente esta es mi carrera, realmente tengo que enfocarme
por más de que intenté llevarlo por los laditos, pues fue complejo. Entonces, en el final decidí, pues, irme por esta carrera profesional, deportiva. Eh, es muy duro. Esa recuperación fue demasiado dura porque es como si tú fueras un bebé. Te tienen que asistir para todo. Los dolores que, pues cuando uno le colocan clavos y tornillos, hay gente que dice, ay, eso es puro cuento. Que cómo así que cuando hace frío, que cuando truena o cuando pasas por como esas máquinas magnéticas del aeropuerto, todas esas cosas, pero eso no duele, eso es puro mito. Pues la verdad no es mito. No sé en qué tiene referencia, no sé si será por el frío, por el clima, duele. Utilizaba medicamentos para el dolor, inclusive alcanzaba a consumir morfina, pero pues mis papás obviamente con eso eran muy restringidos Sí, porque sí, pues son claro. medicamentos que pueden generar Dependencia. adicción y dependencia, y pues en el momento en el que estaba tampoco era lo mejor. Entonces, no, o sea, yo no me hallaba, yo no me encontraba en lo económico, en todo, y como te digo, llega un momento en donde lo único que me refugió fue acercarme más a Dios. Estaba mi familia, pero no era suficiente, porque el vacío que yo sentía, la depresión, la responsabilidad, la preocupación, eran más que lo que yo podía soportar. Entonces empecé a agarrarme como a cogerme de Dios, a pedirle que me diera sabiduría, que me diera fortaleza, que yo nunca pensé en quitarme la vida, pero sí necesitaba de su ayuda porque o si no yo no podía, no encontraba un camino. O sea, uno en ese momento está como en un hueco, como que no nada. Y no sé, también eso fue como un aliciente. Entonces yo dije, bueno, Cindy, hay dos cosas. Estás joven, o sea que no te vas a morir. De la cirugía ya sobreviviste, pues tienes vida. Yo no me voy a quitar la vida, o sea que me queda mucho por, o vivo postrada en una cama, una inútil que me tenga que atender todo el mundo, o me levanto y empezamos de cero con la vida que me toque, con lo que tenga que hacer. Y pues opté por la segunda. Me hacían rehabilitaciones, me tenían que cargar, me tenían que llevar eso de todo. Aparte económicamente era muy costoso. Gracias a Dios también conté con buenas personas que me apoyaron. La fisioterapeuta en ese momento, muy buena y muy noble, muy buena persona. Pero entonces adicional a eso yo llegaba a la casa y yo, mami, pásame una toalla. Y yo empezaba a intentar doblar mis rodillas con mi propia voluntad, a intentar pararme, a intentar hacer ejercicio de los brazos mientras estaba en la cama, a intentar arreglarme, como verme. Bien arreglada, o sea, no descuidada, Sí, a ¿no? Sí. pesar de que, mami, tráeme un vestido bonito, tráeme algo bonito que hoy quiero salir hasta delante del jardín. Oye, para mis papás también fue muy duro, lo mismo pues yo no soy una niña pequeña, 1,96, pesando como 80 kilos, que me tenían que cargar, que me tenían que vestir, que me tenían que limpiar. Dios mío, eso es algo horrible. Y para ellos muy duro por el peso, por todo. Entonces yo dije, no, yo tengo que hacer algo con esto. Entonces yo como que aceleré también mi proceso de rehabilitación y en la casa era yo dándole. Mami, tráeme unas pesitas, tráeme las bandas. Y ellos allí apoyándome y yo haciéndole. Y el que era mi pareja en ese momento también él estaba en su ciclo deportivo, también era Selección Colombia en lucha libre, pero siempre sacaba el espacio, cualquier espaciecito, se viajaba a Cali y estaba allí apoyándome, vamos, tú puedes, me ayudaba a hacer las terapias, eh, hasta que ya tomé la decisión y me vine para Neymar en el 2016. Ahí ya estabas caminando, después de la... No, caminaba. Ya caminaba. Suave, pero caminaba. Caminaba en el 2016, él me ayudó a conseguir una institución en donde yo podía estudiar, pues ahí ya dije, bueno, yo tengo que hacer algo si no es el deporte, y tampoco quería nada a fin del deporte, entonces empecé a estudiar acá en una institución en donde hice un técnico en asistente administrativo y secretariado ejecutivo, hice 2 cursos al tiempo, pues buscando la oportunidad porque nosotros los deportistas siempre pues vivimos con esa faceta de deportista. Uno tiene muchas capacidades. Sí. Digamos, tú manejas idiomas, trabajas en equipo, digamos que los retos, todas esas cosas tú las vives todos los días. Entonces, para tu trabajo, de cierta manera, eso es algo bueno que suma. Pero en Colombia, si tú no tienes un título profesional, y pues como te digo, los deportistas, después de que salimos de ese ciclo en donde somos deportistas de alto rendimiento y estamos dentro de esa cobertura, ya no somos nadie. Entonces es muy difícil porque ahí no está esa recomendación, no es que te reubiquen en un trabajo,
no es que te quedes No te pensionada. lesionaste y te No vamos es a ayudar. nada de eso pasa. Eres tú con tus uñas y tu voluntad de salir adelante y hacer las cosas. Entonces ahí empieza otra etapa difícil, que igualmente yo ya tenía 20. Ay, le soy sincero, en las edades a veces me confundo. Tengo que reconocer que por momentos uno como que genera lagunas, Sí. bloqueas cosas que son demasiado dolorosas como para poder uno seguir con la vida. Y hasta el momento me pasa con muchas cosas. He como bloqueado esos momentos. El hecho de que me vine para acá, para Neiva, empecé a estudiar. Como no podía trabajar y todas esas cosas, pero tenía por medio de la EPA hice, pasé todo mi trámite deportivo, todo lo de mi historia clínica, empecé a hacer un proceso que fue larguísimo. Yo les puedo decir que tengo cajas así grandísimas de historias clínicas y todo lo que tuve que como justificar durante mi ciclo deportivo para poder pasarle una EPS para que me pagaran una incapacidad menos de un mínimo. También me calificaron por la regional acá. Tuve el 25% de la pérdida de mi capacidad normal, que es mucho más, pero pues igual digamos que los rangos acá en Colombia para poder que usted Sí. tenga una pensión, usted tiene que estar mucho de las dos piernas del brazo ciego y entonces ahí tiene media pensión. Y mudo y por Sobre un mínimo. tremendo. Qué tristeza y de verdad duele decirlo, pero sí, pasa eso en Colombia. Entonces, bueno, me dieron el 25%, o sea, sigo trabajando porque tenía que convivir con eso. Unas incapacidades que tenía que hacer unos trámites demasiado desgastantes para poder adquirir a ese salario, a ese pago, pero digamos que eso era como un apoyo, un auxilio, porque la lesión todo de verdad que me hizo empezar de cero, 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 porque también había tenido algunos como baches, momentos en donde había hecho inversiones de lo que había y perdí. Entonces como que ya venía con varias pérdidas económicas, físicas, mentales, de todo. Venía con las uñas jalando. Empecé a estudiar, me enfoqué solamente como en mi rehabilitación y dejé a un lado todo lo que tenía que ver con el deporte. No veía noticias, no veía nada a fin del deporte, solamente era la conexión con mi familia y mi pareja. Y Y me ya. enfoqué a hacer familia, sí, a mi hogar. Y fue una transformación muy grande, quedan muchos vacíos, mucha incertidumbre, la frustración de no haber cumplido mis sueños con tantas expectativas. Y como que ahorita acomodarte y sin ofenderlo, pero después de que tú sales de un ciclo como ese en donde tú viajabas, todo el tiempo estás fuera del país, adquieres tu dinero, es tuyo, tú decides en qué lo inviertes desde muy joven, a un mínimo o menos de un mínimo, o trabajar por prestación de servicios porque no tenía una experiencia laboral. Fueron 20 años O que no jugando, tenían trabajo, porque muchos también, claro, como no no dan tenían trabajo. experiencia laboral, no tenías, y tú Y luchando. uno diciendo, dame la oportunidad y si yo, pues dame ese chance. No, pero es que aquí nos valemos del cartón. Y aparte del cartón, de la experiencia. Y como no tienes experiencia, entonces tienes que basarse a lo mínimo. Y uno con un mínimo, o sea, de verdad que yo decía, Dios mío, ¿cómo hace tanta gente para vivir? Y realmente es que no vives de un mínimo, tienes que tener 1, 2, 3 trabajos. Lo viví, lo En viví la carne experiencia propia. en carne propia, sí, siendo asistente, siendo protocolo, impulso, modelo, recepcionista, asistente de administración para una papelería, para una licorera. O sea, muchísimas cosas, demasiadas que uno queda como, Dios mío, esto no es lo que yo quiero con mi vida. Y ahí como que otra vez a replantearte la vida, a pensar en qué voy a hacer para yo generar mejores ingresos, para ser más independiente, y ahí como que vuelvo a replantear mi vida y empieza a nacer la idea de volver a pensar en el deporte, que fue lo que por mucho tiempo me dio las glorias, me dio el dinero, me dio las oportunidades, y pensar en una escuela de formación aquí en el Huila, Ya el tema deportivo, pero desde otro punto de desde vista. otra perspectiva. Pero bueno, ahí empiezas el tema, digamos, de renacer nuevamente, otro estilo de vida, acostumbrado a lo que tú ya venías también. Totalmente diferente. Pero Cindy pasa por otra etapa difícil, precisamente cuando está iniciando su nueva vida, por así decirlo. Cindy hoy en día es mamá de una hermosa nena, pero Cindy también tuvo una pérdida y un embarazo. Y justo cuando te estabas recuperando de esa decepción deportiva. Sí, pues eso fue pues planificado por el que en ese momento era mi pareja. Ya llevábamos varios años viviendo juntos, construyendo nuestro, digamos, nuestro futuro. Dentro de los planes ya estaba tener un bebé
Y bueno, pues enfocadas como en esa labor, en esa tarea. No fue fácil, fueron muchos meses en donde tuve que como desintoxicar mi cuerpo, cuidarme el doble, la alimentación, todo pues porque digamos que yo en mi ciclo deportivo, yo siempre utilicé medios de planificación. Entonces, fueron muchos años hasta que yo ya tomé la iniciativa como de proyectarme a ser mamá, a Sí. cambiar, a tener familia. También fue un proceso un poco dispendioso, hay mucha ansiedad, hay muchas ganas, hay mucho de todo, pero pues cuando no sean en el momento que uno quiere, sino en los tiempos de Dios, pues los tiempos de Dios no todo el tiempo son tan chéveres ni tan fáciles. El hecho fue que sí, quedé embarazada, no lo sabía, a los 3 meses me di cuenta que estaba embarazada y pues la alegría de mi familia, yo soy hija única, con mi pareja era nuestro primer bebé, la emoción, todo, y pues de un momento a otro después de que me di cuenta que estaba embarazada, a la semana empecé a ir con sangrados. Fuimos a hacernos los exámenes y pues era un embarazo de alto riesgo. Tenía como una hemorragia al lado de ese bebé que se estaba formando y era peligroso. Otra vez postrada en una cama. Otra vez como con esas pruebas tan duras. Y pues finalmente el bebé no se sostuvo y pues tuve una pérdida. Fue otro momento muy duro en donde Dios me pone a prueba, en donde otra vez tú como que, Dios mío, otra cosa, o sea, en lo económico un golpe, en lo físico un golpe, en lo espiritual golpe y ahora, digamos, en esa parte familiar que era mi refugio, la expectativa otra vez. No, pasé bastante tiempo en donde estuve deprimida, estuve triste, estuve que no quería trabajar, no quería hacer nada. Mi familia soportándome, la familia de él soportándome. Y Y bueno, seguí con mi vida, seguí trabajando, ya no proyectándome tanto hacia ese lado, pues porque yo dije, bueno, cuando Dios quiera y sigamos para adelante. Y mira que a los 7 meses, 7, 8 meses, estoy trabajando, estoy enfocada, estaba muy contenta porque ya recibí un contrato de trabajo laboral estable. Y voy y me hago pruebas médicas Y pum, que embarazo. requerían que fueran obligatorias cuando me dicen felicitaciones, Tú dices, uy, ya quedé en el trabajo. sí, te En el trabajo de felicito por parto. esta nueva etapa. Y yo, ¿cómo así? Y yo, gracias, ¿no? El trabajo, cuando me pasan un papel y me dice, estás embarazada. Para el trabajo yo creo que no puedes así aplicar porque yo trabajaba con una distribuidora de licores y todas Sí. las cosas afinas al licor, ellos se restringen mucho de las personas que están embarazadas y apenas me iban a contratar. Y bueno, ve a la oficina de tu jefa para que te dé la información, los pasos a seguir. Y yo, ¿qué? Dios, ¿qué? Yo no podía creer. Esperando Yo el recibí contrato esa laboral. carta y yo positivo, pero para embarazo. Bueno, hacerme todos los exámenes, llegué a mi jefa y me dice, ¿tú no sabías? Y yo qué iba a saber si yo seguía mi vida normal, nada, trabajando, no sentía nada. Llegué a mi casa y pues mi pareja, qué chévere, y entonces el contrato, y yo sí, el contrato, y pues le paso el contrato cuando lo abre y él, ¿cómo así? ¿Estamos Contrato ya tiene embarazados? 3 meses. Sí, ese contrato ya tiene 3 meses. Bueno, me di cuenta de los 3 meses, era cuando ya me hice la ecografía y pues efectivamente estaba Lucianita ahí. Ya eran 3 meses, pero a diferencia del anterior embarazo, ella ya estaba mucho más formada. Ese corazón fuerte, por ahí dando lora por toda esa barriguita. Eso fue una emoción muy grande y a la vez como emoción y como empiezo otra vez los miedos, empiezo otra vez, Dios mío, ya todo lo que he perdido, otra vez estos, no. Entonces, como al lado de esa inseguridad, decidí estar más vale tranquila, quieta. Igual seguía siendo un embarazo de riesgo a pesar de que no sentía nada, por lo que ya había Sin tenido un antecedente. antecedente. Y pues mi pareja también ahí como reservada, también como con no tanta emoción, no estábamos mostrando tanta emoción, esperando hasta que pasara el tiempo, que fuera más estable ese embarazo. Decidimos esperar un poco para informarle también a la familia y bueno, pasó el cuarto mes, gracias a Dios todo bien y de ahí en adelante y Luciana súper fuerte, súper bien, yo sin dolores, todo súper. Entonces ahí ya, la noticia, la alegría de un nuevo ser, los proyectos, se restablece todo en mi vida, dejo a un lado el deporte por completo y me enfoco en esa etapa de mamá
Y bueno, también por ahí para allá vinieron otras pruebas más. Yo creo que igual, yo puedo estar diciendo y la gente dirá, uy, Dios mío, pero sí le pasan cosas. Sí, la mujer Pero es sí, salada. si esa mujer está salada, Un te lo juro, bañito en el hasta uno Magdalena. lo piensa, pero hasta el momento que tú no empiezas a conocer otros casos, otras historias de vida, te das cuenta que hasta de pronto tu vida es un privilegio a comparación a la vida que ha tenido mucha gente. En este mundo se ve de todo y uno conoce de pronto una parte muy pequeña, muy superficial, porque a uno no le interesa el dolor ajeno, a uno no le interesa las cosas de las otras personas hasta que eres tú que lo vives y empiezas a tener esa conciencia. Te duelen las cosas del resto de las personas porque tú ya lo viviste, entonces eso es otra proyección y otro, te sensibiliza, te hacen ser más humana y más persona, Más empático en la más vida. empático y más resiliente y más fuerte, porque así como también te hace ver una persona sensible, también te hace ver una persona, mejor dicho, indomable. Así como tú dices, si yo fui capaz de soportar todo esto, entonces yo soy capaz de aquí adelante para todo, A lo que sea, lo que para venga, todo. mándelo, Lo que Diosito, que yo venga, ya estoy mándelo lista y para Señor, todo. y si estás de mi mano, yo sé que todo se puede. Que esa fue como siempre mi motivación. Yo siempre fui muy optimista y decía yo, de lo malo se aprende y se vive y de lo bueno, pues me regocijo, me alegro, me refuerzo y si puedo apoyar a alguien o inspirar a alguien, pues mucho mejor. Cindy, de esas etapas difíciles de tu vida, desde la infancia, la adolescencia, el deportivo, laboral, la primer pérdida maternal, que te separaste de tu pareja, ¿qué has aprendido de esas etapas difíciles? Ay, yo digo que nada viene por sentado. Cada etapa, cada momento difícil viene para enseñarnos algo y para, o sea, por lo menos en mi parte, para confirmar la existencia y el poder que tiene Dios sobre nosotros. Yo considero que yo he pasado por varios milagros de vida, entonces tú te empiezas a pegar, o por lo menos yo eso hice, a ver todo de una forma positiva, a transformarlo. Está bien. Obviamente yo hubiera querido tener 40 años, 40 y pico años de experiencia deportiva, haber sido profesional hasta mis últimos tiempos, jugando con mi familia a cuestas, con mi pareja, corriendo, recorriendo el mundo, ganando el dinero haciendo lo que me gusta, teniendo mis empresas, mis proyectos y pues las cosas no fueron así, cambiaron. Ahora se está construyendo una nueva yo con otros proyectos y otras empresas y otros, pero con más, o sea, con más, ¿cómo les digo? El valor, con más valor, y no valor en lo económico, sino con ese esfuerzo con el que tú has construido cada cosa, pesa más la alegría de saber que tienes triunfo, de que montaste un proyecto y estás teniendo éxito, es algo invaluable, es algo que no tiene precio. Empiezas tú a transformar tu vida, empiezas a ver las cosas más revelantes, importantes, como tener vida, como caminar, como me separé, pero mi hija está bien, pero el papá de mi hija está presente, pero mi hija está creciendo siendo una niña feliz, saludable, tiene buenas posibilidades en la vida, tiene una buena calidad de vida. Yo también, a pesar de las dificultades, mi familia salió adelante, mi entorno, todo sigue creciendo, todo sigue evolucionando. Entonces, para mí es eso. El día que ya el Señor me tenga allá o no sé en dónde sea, voy a estar con la satisfacción de que hice todo lo que estaba a mi alcance, de que luché por cada uno de mis sueños, de que los construí, de que los completé, de que no de la manera en la que yo quise, sino de la manera en la que estaba planificado se dio y aquí estoy. Y me considero una mujer exitosa, me considero una mujer empoderada, fuerte, así como muchas mujeres nos representamos. Y quisiera que esto sea como un aliciente para las personas que en este momento tal vez están pasando por situaciones duras, que nada es para siempre, hasta las cosas buenas se acaban. Sí. Entonces hay que vivir cada momento, cada instante con determinación, con alegría, con optimismo, aprendiendo, sin pasar por encima de las personas. Con todas las lesiones, con todo lo que viví, me di cuenta que uno realmente siempre recibe el apoyo de las personas que menos espera, de que todo el mundo no es familia ni que todo el mundo es amigo, pero hasta esas personas te empujan hacia adelante, hasta esas personas te motivan a ser una mejor persona, a no seguir los pasos de ellos y pues siempre estar como de la mano de Dios. Para mí ha sido el principal factor.
y la familia. La familia, que es lo más importante. Yo creo que en esta vida nosotros tenemos que pasar por situaciones difíciles, escuchando tu historia para valorar lo que a veces parece simple, pero es lo que más valor tiene en nuestra vida. El tema de la salud, nuestra familia, que estemos bien, el tema de levantarnos de nuestra cama, que podamos caminar, que podamos correr. O sea, a veces lo vemos como tan simple porque lo hacemos en lo cotidiano, pero no vemos el valor hasta que lo perdemos. Ya cuando, como tú decías, ya verte postrada en una cama, sin oportunidades, que todo se te derrumbó, que perdiste un embarazo, que ahorita tu hija está bien, que creció bien. Ya cuando uno pierde esas cosas que hace todos los días, es donde uno dice, extraño caminar, extraño ver, extraño hablar, extraño moverme, extraño hacer tal cosa. Y eso es lo bonito cuando conocemos estas historias que nos inspiran y, como tú dices, te sientes una mujer exitosa. Y empecemos a hablar de esa nueva Cindy ya en el departamento del Huila, en la ciudad de Neiva, porque aquí te empiezan a suceder cosas maravillosas en otros aspectos. Empiezas nuevamente en el tema deportivo a pesar de que no querías saber nada de lo Después deportivo. de que le di ronda, le di vuelta Exacto. hace cada años en donde le sacaba el rabo, por no decir otra Pero cosa. empiezas ya desde un tema muy diferente a empezar a construir, ya desde tu conocimiento, desde tu experiencia, empezar a surgir nuevamente en el tema deportivo y que te está yendo muy bien, que además empiezas a explorar otras facetas porque estuviste como Miss Universe en el concurso de Miss Universe, como señorita Huila. No, mejor dicho, empiezan a ocurrir cosas maravillosas que hoy en día la convierten en la Cindy que estamos viendo aquí en Vidas que Inspiran. Empecemos a hablar de esa etapa en Bueno, Vidas que Inspiran. es cierto. Bueno, después de que tuve la niña se vuelve un motor indispensable por encima de, digamos, de todas las personas del entorno, la familia. Uno ama a sus padres, ama a todo el mundo, pero cuando uno es mamá, uy, es una transformación. Ese ser que se forma dentro de uno genera en uno una capacidad de soportar unas cosas que uno dice, Señor bendito, ¿cómo? Y adicional ese te amo, ese abrazo, esa mirada de alegría en ver que tu hija es una niña que todo el mundo quiere, que es feliz, que es sana, que es inteligente, que a pesar de todo lo que pasaste, todas las pruebas, todo está valiendo la pena. Eso es una motivación. Y yo creo que, o sea, hay mucha gente que de pronto decide no tener hijos, pero yo considero que por lo menos un bebé, una hija, un hijo, para sentir esa conexión divina, porque eso no tiene otro nombre, ese amor increíble que uno puede descubrir cuando uno tiene hijos, me motivó a hacer otras cosas totalmente nuevas, a las que le saqué el rabo mucho tiempo atrás, como les decía, yo no quería vivir frustrada ni que alguien viniera aquí a decirme, es que estás gorda, es que tu talla no me sirve, es que tu pie es muy grande, es que no tengo para poder que modeles, que esto. Y entonces empieza, por lo menos por acá, por el lado del Huila, que por cultura y por todo se respira de reinado, se respira baile, se respira cultura. Entonces empiezo como a contagiarme de todas estas cosas y dentro de mi trabajo y dentro de mis cosas siempre había como un sinsabor, habían cosas que todavía no había como despertado, como vivido, como experimentado. Y pues conozco a Sergio Fula, a Casa Roldán, al señor Roldán, el diseñador, y a Sergio Fula, el maquillador, que actualmente montó su proyecto, su emprendimiento. Estudió 1111, no sé si lo conocen. Igual, él fue un gran apoyo también, digamos, dentro de esta nueva etapa que es la parte de los certámenes de belleza que nunca me imaginé que iba como a tocar eso y menos ahorita que ya soy una mujer adulta, que soy mamá, madre cabeza de hogar, En otro que departamento en diferente otro al tuyo. departamento que no es el mío y representándolos, la verdad eso era un reto igual que como ir a clasificarme a un torneo, o sea, o a una selección, pero ya desde otra perspectiva porque aquí ya tiene que ser la Cindy en su ser porque es lo que tú le reflejas a las personas que se estás viendo cuando participas en un certamen, la Cindy en su preparación física, en esa feminidad que con el deporte yo dejé a un lado, porque se vuelve uno más descomplicado, más, siempre me ha gustado verme bien, pero no es lo mismo cuando tú participas en un certamen que hasta la forma en que te sientes, en la que te expresas, cuando tú estás hablando que no vulneres como el resto de las personas, sea LGTBI, personas con discapacidad, bueno, tantas cosas que uno
pasa por desapercibido porque uno habla como, pero entonces ya cuando está haciendo como el foco del departamento, cuando no es solamente tu ser de Cindy, de la deportista, sino que ahorita es la mamá que quiere dejar un mensaje, una proyección. Me ofrecen el Miss Universe para que yo participe, con el miedo, con la parte económica, que también es un rubro bastante alto para ser uno reina. Eso es un proyecto, Gastadero. Gastadero de puchica, sí, plata. señores. No es fácil, igual me apoyaron varias personas. También tocó que trabajar muy duro, también, digamos, esa adaptación, porque mi cuerpo era más de atleta que de reina. Dejar de comer, las fajas, los tacones, la dificultad para conseguir la ropa mía, La gracias a, talla. bueno, a José Roldán y algunas personas que me apoyaron, y pues a mí me tocaba empezar de cero. Desde los trajes, desde los zapatos, todo era mandado a hacer exclusivamente para mí, que genera un costo adicional porque yo no podía alquilar las cosas. Entonces son varias preocupaciones y también varios retos que yo dije, uy, qué chévere, o sea, volví a sentirme viva, a sentir tantas cosas que de pronto por la parte deportiva se murieron, que yo las tapé. Me Como echó les digo, hice tierrita. un borrón y entonces ahorita las revivo, pero desde la parte de modelo y reina, con mi gordita que me está mirando todos los días y me decía, mami, ¿vas a ser reina? Y iba a mis prácticas y modelaba conmigo y a veces se quedaba dormida y estaba ahí acostada al lado mío mientras yo estaba allá en la concha acústica, dele con los tacones, con la faja, con el bolso, coja a mi hija y corra de ahí para allá para mi trabajo y vele por el estudio, las tareas o sea, haciendo todo lo que hace una madre y adicional metiéndole pues esta nueva responsabilidad que era pues prepararme para ser reina y representar bien, porque algo que sí me ha gustado hacer es que sea lo que sea que uno haga, siempre lo haga bien. Y si yo estoy metida es porque a mí me gusta, de cierta manera hay algo que me atrae a hacerlo. No me gusta hacer las cosas obligadas porque cuando uno hace las cosas obligadas no hay satisfacción, no se hacen bien, le coge una pereza a todo, entonces siempre así, como con la mejor actitud, metiéndole con todo. Y bueno, fui Miss Universe Willa. Fue una experiencia increíble pararse ante tanta gente que unos se alegran y te aplauden, otros te critican. Aprender a manejar, ¿no? Porque las redes sociales hoy en día, digamos que es un medio, una herramienta que te puede ayudar a crecer, así como también te puede Sí, hundir. Hay personas que demasiado. se Muy están fácil. en las redes y que se encargan simplemente de dañar. Y entonces ya está en ti si tú neutralizas todo eso o le sacas provecho o qué haces con. Entonces, digamos que esa fue otra faceta, otra apertura, otra oportunidad. Participé en el Miss Universe, tuve una excelente acogida aquí en el Huila. La gente me quiere, aparte pues monté mi proyecto que digamos que ese es mi otro hijito, que es mi escuela deportiva, mi club de voleibol. Ya llevo 3 años con él. Que empezaste con 6 niños, Que ¿no? empecé con eso, que llegaron dos, mi hija y otra persona el primer día. A Y la eso que semana llegó a tenía preguntar, 6. y eso que llegó a preguntar, ay, usted tan alta. Ah, sí, sí, sí. No es fácil, es que ningún proyecto es fácil. Por un momento, el primer mes, yo decía, Dios mío, ¿será que esto sí va a ser? Obviamente, digamos que mientras estaba con el proyecto también tenía un trabajo aleatorio para poder sostenerme, porque todos los proyectos inician con inversión más que, y sostenerse ahí está, pues como, ahí es como el detalle, el truco, porque tú puedes recoger dinero para invertir, pero ¿y cómo te sostienes después Sí, de que le claro. hiciste toda la inversión? ¿A qué te aferras para poder seguir llevando a cabo tu sueño? Tenía la inspiración de que todavía tenía ese sinsabor de que tuve que cerrar mi carrera deportiva, no por vieja, no por mala, sino por una lesión que me limitó, que me cortó como las alas ahí, pero yo seguía como con esa iniciativa y entonces ahí empecé a pensar en lo de la escuela de formación. Gracias a Dios todo se me dio. Pues yo seguí estudiando, yo ahorita soy administradora de empresas, asistente administrativa, secretaria ejecutiva, tengo una tecnología en gestión de mercados y ahora voy para esta parte de entrenamiento deportivo. También vamos a empezar a meterle al estudio de esto porque no solamente la experiencia es importante y los años de vida y la persona que eres y tu proyección, sino que también hay que capacitarse para dar uno siempre lo mejor. Adicional a eso, pues he hecho cursos, capacitaciones. Mientras estuvimos en pandemia, jugué en Perú, que volví a jugar profesional después de 5 o 6 años de otra historia. Realmente es que son tantas cosas que queda pequeña, de pronto 1 hora o 2 para resumir en una entrevista. Pero bueno, haciendo así como un resumen Sí, sí. rapidísimo, en el 2019 me separo, tengo mi niña con un añito,
y decido volver a jugar. Ante todo pronóstico, el no puedo jugar, el no puedo hacer, Que ahí no te, esto. te buscan, ¿no? Te buscan de Perú. Me buscan de Perú. Yo creo que eso es una puerta que el Señor me dejó porque aún así con todos los peros y te puedes quedar sentada y no puedes jugar con la lesión que tienes, Él me da esa fuerza, Él me enaltece, voy y me preparo, voy con mi chiquita a cuestas con un añito estudiando, haciendo de todo. El esfuerzo valió la pena, quedamos campeonas de la liga semiprofesional, clasificamos a segunda edición, jugué la segunda edición, entramos a pandemia, jugué en pandemia, con mucho esfuerzo, con el dolor de mis rodillas, con mi chiquita por allá que no la podía sacar, con esos exámenes que nos hacían horribles, rato. impresionante a cada rato. Contra todo pronóstico, también estuve en la Superliga en Perú, 2019-2020, volví con Selección Colombia, me volvieron a convocar después de tantos años. Tuve la oportunidad de estar por 3 meses concentrada con la selección. Fue una etapa muy dura porque digamos que por generaciones yo ya era la tía La de cucha. todas las niñas, la cucha, como decían las chicas, pero la cucha todavía tenía para dar. Y esa fue como mi curita, que me recuperé, que después contra todo pronóstico que no podía jugar, que ya iba a apoyar que hasta inválida, allá estaba montada, allá estaba jugando, me estaba destacando, fui una de las mejores jugadoras de la liga de Perú, regresé, estuve con la concentración de la Selección Colombia para seguir con ciclos olímpicos y mundiales. Decido retirarme porque ya siendo mamá, ya con tantas responsabilidades económicas, porque ya no es solamente la pasión de jugar y aparte mi condición física, yo tenía que poner en una balanza. Yo no podía seguir jugando con mi vida y con mi salud, sabiendo que hay una niña que está creciendo y necesita de mí. Entonces decidí como vivir la experiencia, estar allí, competir y ya retirarme. Desahogarte. En ese ciclo, Eso te desahogarme. sirvió para cerrar ese ciclo. Totalmente. Porque tras la operación, claro, tú quedaste con la frustración De todo. todo se me derrumbó, no puedo volver a No, jugar. y no creas que también habían comentarios cuando yo empecé a jugar la Superliga y todo allá en Perú. Cindy volvió a jugar y también estaban los comentarios, no, pero ya está muy cucha, pero ¿qué vamos a hacer? Hasta eso siempre ha sido una motivación para siempre conservarme bien. O sea, físicamente mi apariencia es un aliciente, es como que hasta cucha, como dicen, no hasta vieja, pero bien cuidada, Como el bien vino. conservada y como el vino. Independiente de mis lesiones, como no ponerle tanta trascendencia, yo sé que estoy lesionada, pero también sé que estoy sana, que estoy bien, que tengo esta cirugía y que tengo que tener muchos más cuidados, pero que adicional también puedo hacer muchas otras cosas. Y entonces como que esa mentalidad llevarla siempre y pues como te digo, que la cucha que no juega la cucha. Entonces la cucha es muy competitiva. Entonces llegar allá y medirme con la chiqui y es dándonos y es compitiendo y es ganándose el puesto. Ya por otras circunstancias, la verdad, digo, no más. Obviamente no era fácil estar allí. Tal vez no tenía la garantía y obvio porque todo el mundo venía trabajando y venían con unos procesos. De esos 5 años, 6 que yo estuve parada, fueron avance completo de la Sí, selección de claro. las chicas porque en ese momento estaba Colombia mucho más rankeada, entonces todo el año estaban compitiendo. Esa experiencia, por más jóvenes que sea, no se las quita nadie. Esa fortaleza de ese grupo consolidado por muchos años. El hecho fue que eso para mí fue como que hasta aquí yo sé hasta dónde puedo dar. Gracias. De ahí me invitaron para que participara también con la selección Valle en un torneo mayores. Sí. También me le medí. Otra vez los miedos, otra vez las inseguridades, la responsabilidad grandísima de que tú volviste y que todo el mundo espera ver esa Cindy que reventaba las bolas y todo. Entonces todo eso jugaba a favor y en contra. Tuve momentos muy buenos del torneo, también algunos que me volvieron a poner de que ya casi lloraba, que yo me sentía como la niña chiquita que en algún momento empezó porque tenía miedo de equivocarme, de hacer las cosas, pero pues también yo decía, ya tan vieja y yo teniendo miedo, yo qué tengo que perder, si ya esto es una ganancia que Todo yo es volví a ganancia de jugar y aquí para estoy allá. acá, hagámosle, quedamos campeones y eso para mí fue gratificante, cerré mi ciclo deportivo como deportista. Ay, no, perdón, me salté otro. Aparte también ese fue el primer año que la selección, la federación decidió sacar Superliga femenina, intentando ahí haciendo como un protocolo para poder que se saque la liga profesional en Colombia. Y pues eso se desarrolló por un año y fue en ese año, ese justo año para en el que yo volví y pues me hicieron la invitación para que participara con un equipo de Armenia. Me fui a vivir a Armenia con mi muchacha. Jugué con los Niquindío, quedamos terceras en esa Superliga y pues de ahí para allá no se siguió desarrollando. Fue difícil porque igual los patrocinadores, Sí, bueno, todo lo que mantenerla. venga a mantener una liga no es fácil y pues yo ya
prácticamente había dado por finalizado. Lo hice bien, fui titular, jugué, hice cagadas, también hice cosas muy bonitas, muy buenas. El equipo me recibió bien, la edad no fue impedimento, mi hija no fue impedimento. Al contrario, fue un soporte grandísimo y ella ahí gritando por la mamá, esos momentos lo cubren todo. Cerré mi ciclo deportivo, empecé con mi proyecto de escuelas de formación. Fui reina en el año pasado Miss Universe. No clasifiqué a Miss Universe Colombia, pero la verdad para mí fue una ganancia grandísima el reconocimiento de la gente, el amor de la gente. Yo creo que eso es lo más importante. Que por donde pasas tú vas a ser siempre su reina. Que tu imagen dejaste una imagen bonita ante la gente. Que fuiste inspiración para unos, que fuiste motivación para otros, que fuiste el motivo de la incomodidad de otros, que hasta eso es bueno para uno Sí, crecer. claro, también. Entonces, todo eso para mí fue ganancia. Tal vez no se represente en la parte económica, pero sí en el ser, en lo que yo soy, en lo que complementa mi vida. También, digamos, la faceta de apertura en las redes sociales, que también me ha traído nuevas oportunidades muy buenas de volver a atravesar el charco, como dicen por ahí. Hace poco Porque de estuve en poquito Estados estuviste Unidos. en Estados Unidos, las Amazonas, mujeres Con las grandísimas. Amazonas, mujeres grandísimas. Mira, ahí en donde también doy gracias a Dios por mi estatura, por esa mano grande, por ese pie grande, por cosas que yo antes decía, ay no, que me sentía mal, que la gente me hacía como énfasis y yo era como que ahora saco el pecho y me paro bien grande y hasta tacones me les pongo. Entonces sí, han sido tantas etapas, tantas cosas que he vivido y que doy gracias a Dios y bueno. Aquí está una parte de mi historia. La historia de vidas que inspiran. Cindy, gracias por contarnos esta historia. Créeme que, bueno, para los que no saben, de pronto habíamos grabado con Cindy, pero pasaron problemas técnicos y aquí estamos otra vez contando la historia. Y yo dije, esta es una historia que yo sé que va a inspirar a muchas personas, una historia que no tiene que quedarse oculta, sino que mucha gente tiene que escucharla, tiene que conocerla, porque Cindy ha pasado por procesos muy difíciles en su vida y uno dice, esta mujer es una berraca, te felicito de verdad, y que no solamente es lo que uno ve, sino que lo transmites esa buena vida, contagias a las personas como vamos para adelante, y es bonito uno conocer y rodearse de esas personas y conocer personas así tan increíbles como Cindy, y esta historia no podía quedar olvidada por allá, y por eso dije, me tocó pasar la pena, porque Cindy nos toca volver a grabar, que le agradecemos también a tu amigo del café, ¿cómo es que se llama? De Black and Coffee. De Black and Coffee también, que nos abrió el espacio el día Ya del saben, cuando podcast. quieran ir a tomarse un buen cafecito con Exacto. un pastelito charladito, aire acondicionado. Una cosa deliciosa. El espacio genial. Sí, lo muchísimas recomiendo. gracias, de verdad. Ay, ¿cómo se llama? Sí, Black sí. and Coffee está ubicada, Black and Coffee es una cafetería que está ubicada en la 7ª por Medilácer, al frente Diagonal. de Medilácer. O Ahí. diagonal, sí. Sí, a no hay ninguna Medilácer. pérdida. Ahí vayan, digan que van de parte de Cindy, que van del Flaco, de Vidas que Inspiran. Pero a ver, muchísimas gracias ya porque nos abrió el espacio. Y pues bueno, aquí estamos dando a conocer esta historia. Cindy, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Como tú decías ahorita, o sea, aquí podemos quedarnos a hablar todo el día. No, a mí me pueden dar la semana y Sí. yo les tengo cantidad de historias, pero bueno. Pero lo importante es inspirar. Y bueno, para finalizar, invitemos a esos padres de familia que nos ven, a esos chiquitines, obviamente, a que se quieran vincular a tu escuela de voleibol acá en la ciudad de Neiva. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Y cómo te pueden seguir en redes sociales? Bueno, pues en redes sociales aparezco como Cindy Ramírez 89, Cindy con C, Y. Allí mismo también pueden ver que tengo el link de mi club de voleibol Cindy Ramírez, que también tiene el Instagram. Actualmente estamos ubicados en el Polideportivo del barrio Guaduales, acá en Neiva. Entrenamos todas las semanas, recibimos niños desde los 6 años en adelante. Pues es una escuela enfocada en la formación y también de cierta manera llevando como esa formación de valores de un deportista integral, de cuidar su cuerpo bajo la experiencia que yo ya he tenido. Que les digo, todas las personas que quieran hacer parte de este proceso están bienvenidas. Próximamente para el mes de noviembre contaremos con una nueva sede en La Orquídea, el Polideportivo del barrio La Orquídea. En esta sede vamos a tener la oportunidad de participar los seniors, las personas adultas, empresarios, papitos, mamitas, que les gusta este deporte, se apasionan y de pronto no tienen el espacio para
desarrollarlo, pues ahorita todo pensado en ustedes, en esta sede van a tener esa oportunidad, así que por allá también bienvenidos. Me pueden escribir en las redes sociales. Nada, pues mi principal propósito con la escuela es que los niños vivan una experiencia muy cercana a una competencia, al alto rendimiento, con sus entrenamientos, con su formación. Sigo contando mi historia de una manera, digamos, un poco más atractiva para que ellos también conozcan y se den cuenta que todos podemos realizar nuestros sueños, por más chiquito, por más impedimentos, por más obstáculos económicos, sociales, lo que sea. Cuando uno se proyecta para cumplir un sueño, Diosito y todo conspira, todo se da y todo es posible. Y con el deporte también uno puede abrir muchas puertas, muchas posibilidades y por qué no sacar a todos esos niños que de cierta manera no están enfocados con todo lo que está pasando en nuestra sociedad. Entonces, como darle la oportunidad a todo el mundo. Realmente en mi escuela no hay límites, ni digamos que limitaciones ni mentales ni físicas, todos son bienvenidos. Y por allá, pues siempre van a tener la mejor energía y el mejor recibimiento. Cindy, muchísimas gracias a ustedes, gracias por escuchar este podcast, gracias por llegar hasta el final de este capítulo. Nos vemos en un próximo episodio, porque esas situaciones o esas experiencias difíciles de la vida siempre van a dejar una lección de vida. Todos tenemos una historia que contar, unas llenas de alegría, otras llenas de tristeza, pero todas con una enseñanza. Y esto es Vidas que Inspiran. Soy el flaco Miguel Victoria, nos vemos en un próximo episodio. Y Cindy, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. No, muchas gracias a ti. Dios te bendiga también, éxitos y gracias a las personas que nos miran.